Muy buenas, en este capítulo tema quiero contaros cómo replantear un office en entorno oficinas, tanto en fase de proyecto como a pie de obra. En los próximos minutos os diré qué tener en cuenta a la hora de hacer un buen replanteo. También ver por dónde van las instalaciones, tanto de electricidad como de fontanería. En toda obra que se precien, los replanteos en obra son fundamentales para trabajar, detectar y subsanar posibles errores del proyecto y sobre todo dar tiempos en ejecución de obra de la mejor forma posible. ¿Empezamos? Lo primero que vamos a mirar es el plano de planta de distribución de la oficina y fijarnos en la zona donde está replanteado el office. Fijándonos en el plano, vemos en la parte superior que hay unos aseos. Están un poco lejos de nuestro office, aunque para coger o engancharnos a la tubería de toma de agua fría nos valdría. Vemos que en la entrada de la oficina hay un símbolo que nos indica que hay una llave de corte de agua. Eso es buena señal. Tenemos entrada de agua a nuestro local y podemos ser independientes a las zonas comunes de nuestro edificio. El tener la toma de agua en nuestro local son ventajas. Uno de los motivos es porque no tenemos que tocar las zonas comunes de los baños, con lo que implica cara a futuras ampliaciones o modificaciones que podemos cortar el agua sin molestar y seguramente sin tener que pedir permiso a la propiedad. Y también que podemos controlar mejor nuestro consumo. Seguramente tengamos asignado un contador y con ello una factura precisa de nuestro consumo. Os muestro un tipo de llave de corte. ¿Pero dónde está la bajante? En este caso, muy cerca de nuestro office, en el pilar P204, vemos que en el interior han representado con un círculo la bajante. A esa bajante nos tendremos que enganchar para desaguar el fregadero y el lavavajillas que hay en esta distribución de cocina. ¿Pero cómo? Pues por medio de un injerto. Cuando abramos la mocheta y veamos cómo es la bajante, sabremos cuál vamos a poder usar de estos tres que os muestro aquí. Ampliando un poco la zona donde está el pilar P204 con la representación de nuestra bajante, ¿creéis que ha sido casualidad o que la cocina office se ha proyectado en esa zona de la planta por saber que había en ese pilar una bajante? Como la gestión de espacios la conozco de cerca, deciros que se ha replanteado el office ahí para estar cerca de nuestra bajante. ¿Y por qué es bueno estar cerca? Principalmente para evitar atrancos. En las oficinas, el uso de estas cocinas u office es por parte de los empleados, es decir, que se despistan en ciertos modales, como limpiar bien el plato de la comida para que no caiga en el fregadero, tirar el palito cucharita de café a las basuras y no al fregadero. Todo eso genera atrancos que serán menores si el mantenimiento de ese recorrido de tubería no tiene mucha distancia desde el fregadero a la bajante. Aunque decir que hay muchas soluciones antes de llegar a ese punto. Os muestro lo que es la tubería cuando se empieza a llenar de residuos. Habrá casos en los que no se podrá evitar hacer un mayor recorrido de tubería de desagüe, eso lo veremos en el capítulo tema de fontanería, para ver cómo hacer registros intermedios y evitar esos atrancos. De momento, sigamos con el replanteo. Hemos visto que en el pilar P204 hay un símbolo que nos indica que hay una bajante. Pues apunta que con un simple injerto, ya veremos cuál, podremos conducir el desagüe del fregadero y el lavavajillas. Pero ojo, consultar antes de hacer nada con la propiedad o mantenimiento, que ese desagüe es de residuales y fecales y no de pluviales. Hagamos un estudio previo, tanto en plano como en las visitas de obras, de esa consulta, para no perder el tiempo ni el dinero en la ejecución. En los edificios de oficinas puede generarse confusiones en algunas ocasiones y mejor preguntar antes de ponerse manos a la obra. Brevemente os muestro la diferencia entre los tipos de desagües. El residual fecales son las tuberías que están dimensionadas para conducir el agua que proviene de las actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que por el uso que han sido objeto contienen materia orgánica y otras sustancias químicas que alteran su calidad original, como es el agua que echamos por el fregadero, lavabos, ducha. Y luego están las pluviales, que son las tuberías que están dimensionadas y colocadas estratégicamente en los edificios para conducir el agua de la lluvia que cae en las cubiertas de los edificios. Estas aguas se recogen en alcantarillados
y fluyen a colectores pluviales y al sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Este tema lo explicaré con más detalle en el capítulo tema de fontanería, donde os enseñaré la función de un bote sifónico. Veremos los diámetros de las tuberías, las caídas, las distancias, los injertos, qué es una fosa séptica, pero de momento con saber dónde se tiene que instalar la cocina y dónde tenemos la entrada de agua y desagüe es suficiente para empezar a replantear. Una vez analizado el plano, vamos a la obra. Pero antes, un tentempié, puesto que el tiempo que hay que invertir en esta función dependerá según caso, te puede llevar un buen rato. Subir a la obra, ver las superficies, ver los baños que hemos visto en plano y calcular distancias, hablar con mantenimiento para que te confirme y te enseñe la llave de paso de agua que hay en el techo de la entrada de la oficina y de paso te confirme que la bajante que está en el pilar P204 es de agua fecales y no pluviales. Y después, preparar las herramientas que voy a necesitar para replantear. Los EPIs, según época del año, incluso hasta un termo con poleo, calentito o incluso café. Recordar que se pasa frío en las obras y no hay climatización en la fase de ejecución. También el metro láser y la cinta de medir. El metro láser se lleva porque las distancias de las obras en oficinas son grandes, no solo en superficies, sino también en alturas, y tenemos que cogerlas bien para el cálculo de tubería que van en el recorrido vertical, y el metro de cinta para medir las distancias cortas y pintar o marcar los muebles en la pared o en el suelo. Lápiz de carpintero para marcar en paredes, rotuladores de punta gorda y de colores. En mi caso uso el rojo y el verde, pero eso va según gustos, para escribir y anotar sobre la cinta carrocero en paredes, ventanas o suelos delicados. Decirte que como te vea el pintor escribir con un rotulador en la pared, le verás llorar. Te lo explicaré en el capítulo tema de pintura. Y como no, los planos. El plano de planta y el alzado, acotados y rotulados, preferiblemente por si se nos ha ido la escala en obra a la hora de imprimirlo, que tengamos una cota referencia para no replantearlo mal. Aquí vemos el plano de planta y aquí ya un poquito más de cerca vemos las medidas de los muebles, las distancias de las tuberías y desagüe y el espacio total que desarrolla. También están rotulados qué es cada mueble y su medida para tenerlo más controlado a la hora del replanteo. Y en alzado vamos a ver las alturas de los muebles, la ubicación de los enchufes, tanto vistos como ocultos. Deteneros un momento y mirar el alzado. Hay un código de color en las cotas. ¿Por qué? En mi caso lo he hecho así para saber que las cotas de color rojo son las de los muebles de cocina, que las cotas de color azul son para las tomas eléctricas y las verdes para fontanería. Parece que no, pero agiliza bastante a la hora de replanteo en obra. Ahora sí, vayamos a la obra. Una vez arriba, os recomiendo poner el móvil en mute. Recordar que es mejor que nadie os distraiga. El replanteo es el 70% de que la instalación de los muebles del office se hagan correctamente y sin incidencias engorrosas. Al igual que cualquier replanteo que toque hacer en la obra, como tabiques, cajas eléctricas, recomiendo tener el móvil en mute. Bien, empecemos a mirar el frente de la pared. ¿Qué vemos? De izquierda a derecha vemos el pilar P0204, una pared, una ventana con un fijo y una hoja batible y un pilar. Sí, una cristalera con un fijo, una hoja batible, un pilar con un hueco para otra cristalera de otra fachada. ¿Qué podemos hacer para ganar el amueblamiento de cocina? Vamos a tapar con pladur la ventana, colocar una tapeta de pladur entre el pilar y el cierre de vidrio a fachada y así conseguir que la pared tenga continuidad y así poder amueblar la cocina con más muebles. Pasemos las indicaciones al instalador de pladur. Le contamos por qué le vamos a pedir que tape esa ventana. Le contamos cómo queremos que tape esa ventana, es decir, sin taladros a maineles de ventana, como vimos en el capítulo tema de mamparas, recordar que no se puede atornillar, que nos selle la junta de la ventana con cinta americana para que en caso de super lluvia racheada no nos entre agua por la hoja de la ventana.
Aunque no sería necesario, pues ya hemos comprobado que la hoja de la ventana cierra correctamente y es estanca, pero mejor curarse en salud con algo que no requiere gran esfuerzo y, lo más importante, no deteriora nada cara a la propiedad. Y por último, que nos cierre con una tapeta el hueco entre el pilar y el ventanal, con cinta 3M para no hacer los taladros a maineles. Recordar que el cliente, cuando deje las oficinas, las tiene que dejar en el mismo estado que se las ha encontrado. Y cuanto menos reparaciones o arreglos costosos tenga que hacer el cliente cuando se marche, mucho mejor. Ya tenemos los perfiles para el futuro trasdosado de pladur hidrófugo y ya podemos replantear, pintar, anotar. Junto con nuestro plano acotado, nuestro metro de cinta y los rotuladores, marcamos todo para el electricista y el fontanero. Recordar que la placa de pladur hidrófuga es de color verde, la que se coloca en cuartos húmedos, cocinas, baños. Lo veremos en el capítulo tema de albañilería más detenidamente, pero recordaros que el color es el de la placa es el verde. Verde cerca, que es lo que he escrito. Empezamos de izquierda a derecha de la pared. Primero marco en el suelo el ancho de los muebles, el hueco de lavavajillas, el hueco del fregadero, el mueble de 2 puertas. Segundo, marco las alturas de la encimera y del mueble. Tercero, marco la altura del enchufe para el lavavajillas, que irá dentro del mueble fregadero. Y por último, marco la toma de agua fría y desagüe. Por lo general, en los office de las oficinas solo se instala toma de agua fría, pero algunos clientes necesitan o querrán toma de agua caliente. Para ello, saber que lo más frecuente o común es instalar un termoeléctrico en falso techo o en algún mueble de la cocina. Si se os da el caso, no os olvidéis que lleva instalación de fontanería, entrada de agua y tubo de desagüe para las condensaciones y electricidad. La capacidad del termo se verá según necesidades, pero con uno de 15 o 30 litros debería ser más que suficiente. Continúo marcando en el suelo el resto de los muebles, el mueble de cajones, el hueco para un frigorífico bajo encimera, la columna de microondas, otra columna de microondas, y por último, el hueco para el frigorífico. Y para terminar, como la diapositiva anterior, marco los enchufes. Los enchufes de usos varios que irán por encima de la encimera. El enchufe del frigorífico que va por debajo de la encimera. Los enchufes de los microondas. Y el enchufe del frigorífico, anotado en el vidrio que no es que vaya allí. Recordar que en esa parte irá trasdosada de pladur para condenar la ventana y tener una pared de amueblamiento continua. Quizás os llame la atención que haya puesto 2 columnas de microondas. En las oficinas no se cocina, los empleados se calientan el tupper en la cocina preparada que traen desde su casa y necesitan microondas. Y como con uno no es suficiente, se suelen colocar un mínimo de 2 a 4 unidades. Se calcula según número de empleados y en este caso pues han puesto 4 para cubrir necesidades. Pues bien, ya marcado en el suelo y en las paredes los huecos de los muebles, los enchufes, las tomas de agua y el desagüe, lo último que falta son los refuerzos. Al montarse los muebles de cocina sobre un trasdosado de pladur y no directamente sobre la pared de fábrica de ladrillo, es recomendable colocar entre los perfiles unos tablones, perfiles o material que nos dé más rigidez al colgar los muebles de cocina. Nos aseguramos que el mueble estará mejor anclado o fijado para cuando el mueble esté en carga el trasdosado no sufra nada. Lo veréis también en las paredes donde van colgados los televisores en salas de reuniones, recepciones. Fijaros, en este caso también vamos a reforzar el trasdosado a la altura donde irán los muebles bajos, aunque no vayan volados. El fabricante así lo ha solicitado y nosotros lo reforzamos, ya que no es un valor constructivo que reste, sino que suma. Vamos a ver qué oficios intervienen. Tenemos al jefe de obra para los replanteos, tenemos al pladur para los trasdosados, tenemos al electricista para alimentar los electrodomésticos y enchufes de usos varios, tenemos al fontanero para que nos traiga agua y nos desagüe los aparatos que queremos enganchar, tenemos al pintor para dejar la pared limpia y terminada antes de amueblar
Y tenemos a los carpinteros para montar los muebles. Estos 6 oficios entrarán y saldrán de la obra varias veces, pues los trabajos que tienen que realizar están coordinados unos con otros. En obras pequeñas es lo que suele pasar. En obras de gran envergadura se organizan en las horas del día para que cada uno pueda hacer su tajo sin entorpecer al del otro. Como hemos visto, el primero que ha entrado ha sido el montador de pladur para presentar la perfilería del trasdosado y después el jefe de obra para marcar dónde van los muebles, enchufes y fontanería. Ahora, el que entra es el electricista, que va a colocar los tubos por donde irán los cables eléctricos. Vemos que la entrada de tubo es por el falso techo. ¿El motivo? Uno de muchos, pues cada oficina es un mundo, es que si en la oficina tenemos falso techo, falso suelo, como es en nuestro caso, se usa el techo para conducir la electricidad de las luminarias, cortes de llaves, enchufes de usos varios, y el falso suelo para alimentar los puestos de trabajo, tanto con electricidad como con la red de datos. En el capítulo tema de electricidad lo podéis ver con detalle. Bien, vemos que arriba a la izquierda entran 2 tubos. Son las canalizaciones de los enchufes de alumbrado para los muebles altos. El tubo más corto y la canalización para el lavavajillas, el tubo más largo. Y los de la derecha, que hay 8 canalizaciones, son para los 6 enchufes de usos varios que irán por encima de la encimera, donde os marco el 1 y el 2. Luego está el enchufe para el frigorífico bajo encimera, que es el número 3. Para los enchufes de la primera columna de microondas, que es el 4 y el 5. Para los enchufes de la segunda columna, que es el 6 y el 7. Y por último, el número 8 para el frigorífico. Pues ahí tenéis los 8 tubos que van a conducir la alimentación eléctrica para cada uso. Como veis, son muchas canalizaciones, pero es que son las que se necesitan para una correcta ejecución. Ya por último, quiero que te fijes en el color del tubo. Si has visto el capítulo tema de electricidad, sabrás qué tipo de tubo es. ¿Te acuerdas? El tubo es de color gris. El tubo de color gris es el que se usa en este tipo de obras en torno a oficinas, puesto que es libre de halógeno. El tubo corrugado de color gris es el que se usa en este tipo de obras en torno a oficinas y en locales de pública concurrencia, puesto que es libre de materiales halógenos, donde en caso de combustión el producto emite 0 gases tóxicos. Vistas las canalizaciones eléctricas, pasemos a la fontanería. ¿Cómo se ha hecho? Recordemos rápidamente. Primero, en nuestra visita inicial, nos reunimos con el personal de mantenimiento para confirmar que la ubicación de la bajante residual que indica en el plano es correcta. Acordaros que lo vimos en el pilar P0204. Pues cogemos una escalera, levantamos el falso techo y echamos un vistacillo. Vemos que ahí está el pilar 0204 y aquí está la bajante. Nos vamos a la zona de la entrada de la oficina y lo mismo. Comprobamos que tenemos la llave de corte y entrada de agua a nuestra oficina. Pues volvemos a coger la escalera y levantamos el falso techo y miramos. Y ahí está el tapón de entrada de agua a nuestra oficina. Después abrimos en el trasdosado del pilar un hueco en la parte inferior lo suficientemente grande para poder trabajar y poder acceder a la bajante y colocar nuestro injerto y red de tuberías. Cuarto, ya podemos hacer nuestro recorrido de tuberías para los desagües, para el lavavajillas, para el fregadero y para el futuro termoeléctrico de 15 litros que se colocará en caso de necesitar agua caliente en el office. Y para finalizar, ver el recorrido de la tubería de agua, como hemos visto desde la puerta de la entrada de la oficina hasta nuestro office, yendo por el falso techo y bajando por el nuevo trasdosado hasta nuestro futuro fregadero. Pues bien, hecha la presentación de electricidad y fontanería, ahora el del pladur puede colocar los refuerzos entre los perfiles verticales, colocar la lana de roca, cerrar el trasdosado, encintar, tapar juntas, para que luego el pintor pueda entrar a preparar la nueva pared y poder pintar. En este caso vemos que los refuerzos se han hecho con tablones de madera, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Después colocamos la lana de roca,
que recordamos que es un material aislante térmico y que es un material incombustible resistente a altas temperaturas. Acordaros que pica y que hay que usar guantes. Y para terminar con el cierre de pladur, hay que encintar y tapar las juntas. Con este esquema veréis que encintar las juntas lleva su tiempo, pues son varios los pasos que hay que dar para tapar las juntas. Colocar la cinta guardavivos y luego la capa de masilla. Poner la cinta de juntas de pladur. Después volver a enmasillar y otra capa de masilla. Y el lijado de la superficie, que puede ser manual o con medios mecánicos. El pintor puede trabajar con diferentes técnicas. Aunque lo veremos en el capítulo tema de pintura, aquí te muestro cómo lija la pared por medios mecánicos. Para pintar una pared de pladur o trasdosado de pladur hay que hacer un trabajo previo, que es lijar bien todas las juntas, tanto de las vendas como la de las cabezas de los tornillos. Si no dedicas tiempo a ese trabajo minucioso, la pintura final no quedará bien. La pared tendrá bultos, burbujas y no es lo suyo, claro está. De ahí que aunque se levante mucho polvo y lleve su tiempo, es un paso que no se tiene que hacer con prisa. Una vez pintada la pared y seca, el electricista ya puede colocar los cercos o marcos de los enchufes y el fontanero sus llaves escuadra. ¿Quién es el siguiente oficio que tiene que entrar pero no es el último? El carpintero o montador de muebles de cocina. Con el plano de distribución y con el material ya en la obra, podéis recordar que en el capítulo tema de acceso a obra, subida de material, cómo se gestiona, ya puede empezar a montar los muebles. Ahora sí, con los muebles casi montados podemos llamar al fontanero para que nos haga las conexiones. Y este es el resultado final del Office.